Buenos días, hermanos, mi nombre es Saray Romero, soy de la comunidad de Jocoro. En este día me corresponde dar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículo 21 y versículo 24 al 27. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen el hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vemos que en esta lectura Jesús nos da unas advertencias y recomendaciones cuando nos dice: no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Como cristianos nosotros sabemos que hacer la voluntad de Dios es amar al prójimo, amarlo a Él en primer lugar, ser obediente, ser humilde, ser compasivo, ser misericordioso. Hacer la voluntad de Dios requiere todas estas cosas, mis hermanos. Más adelante en el versículo 24 dice que Él pone dos comparaciones de un hombre que edificó su casa sobre roca y el otro que la edificó en arena. El que edifica su casa en roca es aquel cristiano que acepta el mensaje del Señor, que acepta el llamado del Señor, que asume el sacrificio que hay que hacer, sobre todo en nuestra conversión. Y Jesús no nos promete de que si nosotros lo aceptamos a Él, no vamos a tener ataques del enemigo. Y sí, claro que sí lo vamos a tener. Aquí dice el ejemplo de cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron vientos y se arrojaron contra aquella casa, mas sin embargo la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba en la roca, construida en la roca. Nosotros como cristianos, en lo personal entiendo que edificar la casa en roca es edificarla en Cristo, hacer la voluntad de Él, como se nos habla más al principio. El que edifica la casa es hacer la voluntad del Padre. Nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor que nos dé la humildad, sobre todo la humildad, que podamos ser sencillos de corazón, amarlo a Él en primer lugar, amar al prójimo, servirle a Él, porque vemos que más adelante se refiere a un hombre que construyó su casa. ¿Y cómo se refiere a este hombre? Se escucha fuerte la palabra cuando dice, aquí tienen a un tonto. No permitamos, hermanos, que nosotros seamos ese tonto al que se refiere la lectura, porque edifica su casa en arena. ¿Y cuál sería esa arena en nuestras vidas? A veces puede ser el orgullo, la vanidad, la soberbia, y esos son unos pecados bastante fuertes en los cuales podemos estar muchas veces en el caminar del Señor. Y cuando nosotros a veces tenemos dones muy bonitos, como por ejemplo el de oración o el de prédica, y mientras más el Espíritu se desenvuelve, nosotros nos vamos creyendo de que muchas veces puede ser que pueden pensar de que es por mí, y empieza la vanidad, empieza el orgullo, a veces incluso dentro de la iglesia.
Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades y cuando vienen los ataques del enemigo, esta casa se derrumba. Este cristiano se derrumba fácilmente porque no aprendió a ser humilde, porque no le pidió al Señor la humildad para poder estar en el camino del Señor. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos enseñe a ser unos verdaderos cristianos con amor. Tomemos el ejemplo de Mamita María, que ella fue la primera ser humana en la cual Dios encontró esas características, las cuales pues la convirtieron en la madre de Dios, en la reina del cielo. Sepamos ser buenos cristianos, hacer lo que Dios nos manda y nunca nos cansemos. Todos los días pidámosle al Señor la humildad y la sencillez para poderlo agradar a Él. Que tengan un excelente día, mis hermanos, y que Dios los bendiga.